Y creo que las relatorías captan, yo tomaba notas a lo largo del evento y creo que tengo más información de la que pude procesar antes de llegar a esta parte de las conclusiones del seminario, pero creo que hay 2 o 3 aspectos que yo recuperaría antes de pasarle la palabra a quienes nos acompañan en este panel de cierre. El primero es que es diferente, como se dijo en una de las relatorías, es diferente partir de un contexto donde hay poca información, al caso de México, donde partes de un contexto donde hay mucha información, buena información, accesible, en donde se resaltaron a lo largo de este día de trabajo, por ejemplo, el vínculo entre la información geográfica y diferentes procesos sociales como la información sociodemográfica, y donde además hay una disposición para incorporar y discutir de manera ágil sobre este ambiente de generación de información, y ese es en el contexto en el que se dio el taller. Creo que una de las conclusiones que yo sacaría de las relatorías es que en realidad la agenda no se agota. Tanto el tema de población como el tema de medio ambiente se integran transversalmente o se buscan integrar transversalmente en diferentes programas sectoriales, aparte de tener su propio programa específico, y creo que hay una apertura, hay una sensibilidad para establecer un diálogo de cómo los vas integrando sectorialmente. Creo que este ejercicio que estamos haciendo se integra o avanza en esa forma de cómo ir, o sea, tenemos la información, tenemos la apertura para ver cómo integramos y dialogamos más entre sectores y entre perspectivas. Y yo creo que este espacio es ir aterrizando, nos da la posibilidad de ir aterrizando un poco más cuando decimos tenemos la información, la disposición de dialogar y hacia dónde lo llevamos, ¿no? Es un diálogo entre sectores y además para el INEGI un diálogo entre subsistemas de información geográfica. Cuando estábamos diseñando el seminario también decíamos, bueno, ¿cuáles serían los pasos que siguen, ¿no? Creo que sí queda como un pendiente. Nosotros quisimos, y las relatorías lo reflejan, hacer este vínculo entre entrar por la parte analítica y conceptual y discutir la parte analítica conceptual y a partir de ahí discutir sobre las necesidades de información. Creo que queda como un pendiente sistematizar esta vinculación y este análisis del binomio población y medio ambiente, en donde la población se vuelve dependiente y el medio ambiente independiente y viceversa, ¿no? Porque así están dialogados y reflejados en las relatorías, pero además recuperando lo que dijo Boris y lo que se comentó en la plenaria anterior, como esta necesidad de mayor diálogo entre disciplinas y perspectivas, ¿no? Y esta parte de la generación de información también nos lleva a 2 aspectos y ya con esto yo también cerraría, bueno, con esto y 2 preguntas. Una es que también tendríamos que trabajar más esta parte, decir, bueno, mucha de la discusión va orientada a mejorar nuestros diagnósticos para informar política pública. Pero también en algún momento del seminario salió la discusión de la desconexión entre diagnóstico y el aterrizaje en políticas públicas, sobre todo en los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y por otro lado está el tema de diagnóstico para informar política pública y el tema de evaluación, monitoreo y generación de indicadores, y donde ahí también hay un cruce de agendas internacionales, ¿no? Mencionábamos la discusión que tuvimos este día y medio, se da en un marco, en un año donde se están discutiendo los objetivos de desarrollo sustentable que salieron en varias de las mesas y de las sesiones. También en población y desarrollo, México será sede de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo y el eje también es indicadores, ¿no? Entonces ahí hay como esta oportunidad también de generar sinergias sobre aspectos muy específicos, y yo veo como un espacio de oportunidad ahí para vincular desde la parte de población estos aspectos de urbanización y de medio ambiente de manera más específica. Y ya nada más cierro con 2 preguntas que decíamos, bueno, ¿hacia dónde nos vamos de aquí? Como yo decía en la sesión inaugural, nosotros teníamos la idea de empezar como una serie de seminarios con este formato de taller en diferentes temas, ¿no? Y bueno, educación, mercados de trabajo, etcétera. Me queda un poco la sensación de que no acabamos con el de población y medio ambiente, o sea que hay mucho todavía por las temáticas que salieron, ¿no? Mucho más, por ejemplo, en temas que se mencionaron de manera muy general, pero en los cuales se puede entrar con mayor detalle, como esta vinculación entre dinámica demográfica, uso de la tierra y implicaciones ambientales, como el tema de vivienda, como el tema de movilidad,
dentro de las ciudades, transporte, que fue algo que salió. En los temas de salud creo que también queda como que quedaron muy mencionados, como se ven las relatorías, pero a lo mejor ameritarían ir con más detalle esa temática, y esa es una pregunta en especial si esperamos que a pesar de los recortes presupuestales podamos seguir teniendo ejercicios de este tipo en colaboración con el INEGI y incorporando a otras instituciones, como por ejemplo al Consejo Nacional de Población y a Semarnat. Y la última pregunta, que bueno, son preguntas así abiertas, ¿no? Es que también pensaba a quién nos faltó convocar o interesar en esta discusión, ¿no? Entonces tenemos gobiernos locales, tenemos por ejemplo COESPOS estatales. Cuando empezamos con nuestra lista decíamos, bueno, nos gustaría que viniera gente de vivienda, gente que está trabajando temas de energía, SEDATU, que estuvo en algunas mesas pero no en otras, o Senapred, que también sé que estuvo más, por ejemplo, en salud, pero no. Entonces, a lo mejor en el esquema de futuros ejercicios de ese tipo, pues también tendríamos que estar pensando en esa parte de aproximación. Y lo que yo haría ahora es darle las palabras, si están de acuerdo. Rolando, tú eres el primero en el programa, pero no sé si quieras mejor tú hablar al último, porque tú eres ¿sí? Entonces, si lo pasamos a él hasta abajo, empezaríamos con Patricia Chemos, como decía, secretaria general del CONAPO, pero además presidente del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica del Subsistema de Información Demográfica y Social del INEGI. Gracias. Buenas tardes, pues agradezco la invitación al uso de la palabra en este evento, maestro Rolando Campo, subsecretario Lacy, Silvia, un honor compartir la mesa con ustedes y con ustedes el auditorio. Como ya se ha dicho en este evento, la relación entre población y medio ambiente es innegable. Nos hemos de preguntar cómo se puede disociar la variable población del entorno ambiental, con el cual existe un fuerte vínculo, que puede ser visto desde muchos ángulos, pero que sin duda se expresa en mayor medida en cómo la especie humana lo altera en su aprovechamiento, que desafortunadamente no en todos los casos es responsable. Como dice la premisa conceptual sobre desarrollo sostenible en relación al uso racional de los recursos naturales para permitir su aprovechamiento por las futuras generaciones, y yo diría las presentes también. Las 4 mesas del foro ponen en evidencia que los procesos demográficos tienen una importante significación para el tema medioambiental. ¿O acaso las transiciones demográfica y epidemiológica y sus transformaciones en la composición y la dinámica de la población por un lado, y los patrones de morbilidad y vulnerabilidad por el otro, no influyen en el medio ambiente? Nuestro patrón de poblamiento y de distribución territorial nos hace reflexionar sobre no perder de vista las particularidades que cada contexto geográfico tiene. ¿Es bueno o malo que haya mucha población en áreas urbanas? ¿Es mejor que una ciudad compacta o una ciudad dispersa o una combinación de ambas? En este sentido, el día de ayer mi amigo Carlos Garrocho decía, palabras más o palabras menos, ¿importará igual la distancia vertical en una ciudad creciendo hacia arriba como importa ahora la distancia horizontal en una ciudad creciendo expansivamente? Es un ejemplo muy atinado para exponer lo que sucederá por la falta de practicidad y la falta de infraestructura, por ejemplo, los elevadores. Y esto provocará serias dificultades a los adultos mayores en un futuro previsible. Por ejemplo, en 16 años yo ya voy a sacar mi tarjeta del INAPAM, así que como soy una generación además que no practica ejercicio, no tuve la cultura del ejercicio, muchos de mis amigos no lo tenemos y a lo mejor algunas de las generaciones que están aquí no lo tienen, estaremos propensos a enfermedades que forzosamente nos van a obligar a no tener movilidad para hacer algunas cosas. Los patrones de consumo, de uso de energía, de nuevos patrones reproductivos, incluidos los no reproductivos, la forma de ocupación del suelo, por ejemplo, el urbano, el uso de los ecosistemas en general y los que se encuentran en el entorno de la ciudad en forma particular, por la presión que la expansión urbana ejerce sobre ellos, son elementos que entremezclan asuntos demográficos con ambientales implícita o explícitamente. Los problemas de salud relacionados con el medio ambiente prevalecen y los cambios en el clima los incrementa.
y la cuestión más preocupante es que la población más vulnerable será la más afectada. La información disponible en materia de salud, como en la de muchos otros temas, es vasta, pero se necesita mayor integralidad. Es relevante también el papel de la academia en la orientación y aportación de su visión fresca de los fenómenos sociales y también de los fenómenos ambientales. Es la participación de los gobiernos y su responsabilidad en atender los rezagos y temas emergentes al respecto, sin olvidar lo fundamental, el ámbito local y el sector privado como actores corresponsables en este tema. Con relación al Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, he de decir que el Instituto pone a nuestra disposición una enorme cantidad de información relevante. Siento que en lo general falta por ser mayormente aprovechada, a pesar de que también existe la necesidad de contar con más detalle temático y con desagregación espacial correspondiente a cada propósito, sin perder de vista que las herramientas de georreferenciación son ahora imprescindibles. Y déjenme presumirles en esta parte que hace casi 30 años yo trabajaba en una empresa que se llamaba Infomap de México y fuimos de los primeros en traer los mapas georreferenciados, además del INEGI, para la industria privada, a México. Así que este tema me apasiona. Y bueno, el Consejo Nacional de Población, como ya bien lo dijo Silvia, participa, además de en este comité, en otros especializados que se derivan del sistema del INEGI, y tratamos en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestra voz, aportar sustantivamente en los diversos tópicos abordados. Por ejemplo, en el tema de vivienda, nuestra sugerencia es trabajar en el hacinamiento como un asunto social de especial importancia dadas las dimensiones cada vez más pequeñas de estos espacios de convivencia y pelear porque no se disminuyan más. Las posibles afectaciones en la salud emocional, en especial para los niños, y qué hablar, como ya lo dijimos, de la salud física para los adultos mayores, y además la obligación que deberíamos imponerles a los constructores para el uso de ecotecnias en la construcción de la vivienda. También hemos hecho esfuerzos en la integración de la variable poblacional, por ejemplo, en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en México, que coordina Semarnat, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el que participa una amplia gama de dependencias y que cuenta con nuestra colaboración en la inclusión de diversos indicadores sociodemográficos que interactúan con elementos ambientales y que es de suma importancia trabajar en este proyecto e impulsarlo todavía más. Por otro lado, como ya lo dijo Silvia, y bueno, les presumo que en octubre de este año México será la sede de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que convoca a los gobiernos de todos los países de América Latina y el Caribe, y que dada su inseparable relación con el Consenso de Montevideo y la inminente Agenda de Desarrollo post-2015, nos hemos planteado el objetivo de realizar un evento sobre ciudades sostenibles en ese marco, además de otros 9 temas que son relevantes en la población. Y obviamente esperamos contar con su asistencia en la conferencia en este evento. En su momento podrán consultar las fechas y los horarios, todo eso, en la página del CONAPO. En resumen, nos enfrentamos a retos relacionados con el entendimiento de la importancia fundamental de la variable poblacional ante cuestiones ambientales. La agenda nos lleva hacia allá desde hoy. Termino diciendo que los funcionarios públicos, respondiendo un poco a tu pregunta, debemos esforzarnos en la tarea de desempeñarnos en afán de brindar la experiencia profesional e institucional en favor de los mexicanos, y yo diría además la toma de decisiones en favor de los mexicanos y de México, en la cuestión de país y medio ambiente. Y hablando por el Consejo Nacional de Población, está comprometida nuestra participación con o sin presupuesto. Si no hay presupuesto hay creatividad, ahí siempre se puede, en este y en todos los temas, porque todo es población. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Entonces, le doy ahora la palabra a Rodolfo Lassi. Él es subsecretario, es que lo voy a hablar para que lo diga exacto, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat y presidente del Comité Técnico Especializado en Información sobre Cambio Climático. Bienvenida también, Rodolfo. Si no te presto mira. Bien, buenas tardes a todos. ¿Ya son tardes? Sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos.
Sí, yo presido ese comité, efectivamente, pero en realidad en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental tenemos el Sistema Nacional de Información sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un sistema en línea que, comparado con lo que teníamos, como lo dijo Silvia, por ejemplo, en 1985, que salió el primer informe sobre el estado del medio ambiente, que fue de papel y sin anexos estadísticos, pues lo que actualmente tenemos pues es realmente un sistema muy abundante. La información ambiental que el país tiene y que procesa, yo creo que sí permite contestar muchas de las inquietudes que ahorita escuché en los relatores de cada una de las mesas. Diferiría un poco de que falta información, etcétera, más bien falta gente que procese la información y eventualmente la ponga a disposición en ambientes pues que sean interactivos, etcétera. Nosotros en el sistema tenemos un registro pues muy bajo de consultas, 120,000 consultas, o sea, es algo así como el 0.1% de la población del país que está consultando esto, suponiendo que cada consulta es una persona distinta, ¿no? Y suponiendo que esa información es consultada para generar otra información, pues yo tal vez podría suponer que falta procesamiento, investigación sobre estos temas que son tan relevantes, los que se han estado discutiendo el día de hoy aquí. Hay en verdad una nueva circunstancia nacional con respecto a la estadística ambiental y el uso de indicadores ambientales. Por ejemplo, algo que no escuché que mencionaran es que a partir de esta administración se han fijado las metas nacionales de política pública con indicadores numéricos, ¿sí? Ahora, todas las políticas públicas ya no son, digamos, narrativas verbales, sino que se miden a través de indicadores que quedaron plasmados en los programas sectoriales. Todos los sectores, pero en particular el de medio ambiente, tiene indicadores a seguir, ¿sí? Uno de ellos es uno que sí se mencionó, el de empleos verdes. Entonces, pues, ¿cuántos empleos verdes hay en el país? Esa es una pregunta, ¿no? A lo mejor, siguiendo la tónica de Boris Greitberg, es bueno, ¿y qué es un empleo verde? ¿No? Así como, ¿qué es una ciudad? ¿No? ¿Qué es un empleo verde? Bueno, hay muchas definiciones de empleos verdes, entonces vale la pena discutir sobre qué es un empleo verde, porque ya es un indicador nacional, de interés nacional, que está consignado en los programas sectoriales de política pública y en la información estadística del INEGI. Esa sería una buena discusión sobre el futuro de la estadística nacional en estos temas. ¿Qué es una ciudad sustentable? También es una muy buena pregunta, porque las ciudades, si volvemos a la pregunta de Boris, pues estadísticamente no existen, no hay información estadística sobre las ciudades en sí, o sea, no sabemos cuál es el número de árboles que las ciudades tienen, cuántas ciudades hay en el país. Sabemos cuántas áreas metropolitanas hay, ¿no? Y yo digo que pues, la definición inclusive de área metropolitana que se ha establecido, que es la conurbación física de dos municipios, o sea, la conexión física en asfalto de dos municipios, pues es una definición poco afortunada. El término, de hecho, metrópolis, pues es un término muy elegante. Yo digo que mínimo debe haber un palacio de hierro por cada metrópolis, pero hay conurbaciones que no las tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a las percepciones sobre lo que son las metrópolis y las definiciones estadísticas, y nos fuéramos de hecho a esto que pregunta Boris, de bueno, ¿qué es una ciudad? Pues la verdad, estadísticamente las ciudades en México no existen, ¿no? Porque no tenemos estadísticas sobre ciudades, tenemos estadísticas sobre municipios, sobre AGEPs, per cápita, sobre estados, etcétera, pero no sobre ciudades. Entonces, definir una ciudad sustentable requiere de un procesamiento estadístico que no nos hemos dado la tarea a hacer. Sí es importante inventar ese dato, porque está en ese proceso, para que participen en esa definición a la cual se ha abocado en los últimos 2 años. Yo soy testigo de que sí se ha preguntado ese dato seriamente, cómo definir ciudades sustentables. Como es muy difícil hacerlo,
trae una iniciativa, SEDATU, que a mí me parece sumamente interesante, que es la de polígonos de sustentabilidad dentro de ciudades que sabemos que es muy difícil que sean sustentables, como es el caso de la Ciudad de México. Pero me gustaría retomar algunas ideas y algunas sugerencias y cuestionamientos que no quiero dejar pasar, más en el ámbito anecdótico que en el ámbito estructural, ¿no? O sea, en el ámbito de ser coherente de principio a fin en la intervención mía en este momento. Por ejemplo, magnitudes y flujos de la información. Yo creo que estos aparatitos y todas las facilidades que ahora tenemos del manejo de la información nos dan la posibilidad de hacer lo que en algún momento, inclusive como paradigma, se planteó el INEGI. Yo produzco información básica y la población, los investigadores, la combinan de manera digital y en el momento en que la requieran y para los fines que se requieran. Ese es un principio que cada vez es más real, o sea, inclusive yo diría que ahorita nuestro gran reto es, bueno, ¿cómo hacemos que los satélites, ya sea propios o ajenos, nos brinden información instantánea que nos permita dar seguimiento al flujo de droga, ¿no? O cómo le hacemos para saber cuál es la población que exactamente ahorita fue afectada por un incendio forestal o por un huracán o por la contaminación de un río. Entonces, la inmediatez en los flujos de información y los órdenes de magnitud a los que ahora podemos accesar es un tema de discusión. Más hablando de medio ambiente y de población, porque estamos hablando de millones, si no es que de miles de millones de registros. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Centro Mario Molina, hicimos un análisis de la estadística de verificación vehicular, procesamos billones de datos, billones, cerca de 2.5 billones de datos, porque se toman registros segundo a segundo en cada prueba de verificación, se hacen 4 millones de verificaciones cada semestre y analizamos 3 años, pues imagínense el volumen de datos de información. Los que nos dedicamos a contaminación del aire, que esa es la otra parte de falta de información, siempre nos falta información, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, los especialistas en partículas empezamos midiendo piedrícolas, ¿no? Partículas suspendidas totales. No, pues ahora vamos a medir partículas menores a 10 micrones, porque son las de fracción respirable. No, ahora vamos a medir partículas menores a 2.5, porque son las partículas finas que penetran al alveolo. No, ahora vamos a medir partículas menores a 1 micrómetro, ¿no? No, ahora no me interesan las partículas, sino las no partículas, ¿no? O sea, los precursores de partículas. ¿Por qué no medimos sulfatos o nitrato o óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre, que son precursores de partículas, y las reacciones fotoquímicas? Entonces están los corriente arriba, ¿no? Y luego empezaron los seguidores de las corriente abajo. No, a mí no me interesan las partículas, sino el grado de exposición de la población a las partículas. Entonces, para los hogaristas, ¿no?, que yo así los clasificaría, ¿no?, de la mesa de los hogares, consumo y modo de vida. No, entonces me interesa saber cuántos hogares en México tienen ventanas y las tienen abiertas, porque en función de eso está la población expuesta a la contaminación, particularmente tratándose de contaminación fotoquímica, que es el caso de ozono. Si no abres la ventana, no te expones al ozono. Si la abres, entonces sí te expones al ozono. Entonces falta información estadística de cuánta gente sale a exteriores, porque hay mucha gente que vive en interiores la mayor parte del tiempo. Entonces, si no sales a exteriores y no te expones a la contaminación por más de 1 hora, es muy posible que después de 10 años no te dé cáncer, pero si sí lo haces, sí te va a dar cáncer. Entonces, esas preguntas se están riendo, aquí está riendo Leti, pero no son de risa, son bien importantes en la mesa de población, salud y medio ambiente. Entonces, ese tipo de información solamente es posible obtenerla, siempre va a faltar la información, evidentemente, pero solamente es posible hacerlo pues, cuando tenemos procesos de captura de información masiva en este concepto básico que decía yo que era el paradigma de INEGI hace muchos años. Pero ahora hay un nuevo paradigma y que ese paradigma lo estamos viviendo en la OCDE, crear indicadores complejos. Pero crear indicadores complejos requiere de mentalidades complejas y de personas con una cultura compleja. El IMECA, por ejemplo, ¿no? Hay quienes todavía creen que los IMECAs es una tribu, ¿no? Y hay quienes sabemos que es un índice compuesto de calidad del aire. Y ese índice todavía sigue siendo muy difícil de explicar y de comprender por la población, por ejemplo, la de la Ciudad de México.
ahora en la OCDE viene una nueva generación de indicadores que requieren pues de una cultura que hay que desarrollar, ¿no? Y esa cultura pues requiere de conocimientos básicos sobre medio ambiente y los parámetros del medio ambiente. Les voy a poner el caso del río Sonora. Yo presido el Fideicomiso Río Sonora por el derrame que hubo hace poco y después me voy a referir a la minería, pero la discusión con la población es si el río está limpio o no está limpio, ¿no? Entonces pues nosotros vamos como buenos ingenieros y junto con la COFEPRIS a mostrar los datos de monitoreo de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, los metales pesados, mostramos las estadísticas y damos la información a la población. Y entonces los presidentes municipales y algunos líderes locales dicen, bueno, yo creo que no está limpia, ¿eh? Yo la verdad creo que no está limpia el agua. Entonces, bueno, es que no es de creencia, ¿sí? O sea, tú no dices la sangre la tengo bien o la tengo mal, necesitas un dato duro, ¿no? Necesitas un análisis para decir si está limpio o no está limpio algo. Aquí está el análisis, si tienes un análisis mejor, no, pero es que sabes que yo no confío en el gobierno y yo no creo que esté limpio. Bueno, entonces tráete a los gringos. No, los gringos no, porque los gringos son los gringos, que ¿quién confía en los gringos? ¿No? Entonces, bueno, entonces ¿a quién quieres que? No, pues a mí lo que me gustaría es que pues, viniera un tercero y que dijera que está limpia. Entonces ya invitamos a la UNAM está diciendo que está limpia. No, se me hace que la UNAM ya fue maiciada por la mina, ¿no? Porque la mina es muy poderosa. Seguramente debe haber redes ahí que… Entonces, sí se necesita una cultura para el diálogo social. Habrá algunos que no se convenzan, evidentemente, más por una posición política que por otra razón, pero cuando dialogamos con la población, en este caso es particular de la contaminación del río Sonora, la población pues no sabe lo que es el arsénico, ¿no? Y es una cuenca mineralógica de toda la vida. Yo soy sonorense, yo nací ahí y bueno, pues entiendo que todos son rancheros, ¿no? Pero son rancheros que aunque fueron a la primaria y a la secundaria, carecen de una cultura mineralógica, ¿no? Entonces, dejemos que sepan lo que es el arsénico o el bario, o que distingan en que entre el bario estaba en la solución derramada o no estaba, y si es un indicador de posible resuspensión de metales o no. Después hablamos, cuando llegan los toxicólogos, a decir, oigan, la biodisponibilidad de los metales pesados presentes en el ambiente es nula. Y ahí entonces ya nadie nos entiende, ya nadie entendió de qué se trata y se vuelve un problema de complejidad en la información. Con los nuevos indicadores, por ejemplo, pensemos en uno que parece muy común, pero que es un indicador complejo, ¿no? Toneladas de CO2 equivalente por persona, pues no hay una comprensión de la población en lo general. Entonces es necesario crear una cultura cada vez más evolucionada sobre la estadística ambiental en lo particular. Y ese es otro tema a discutir, o sea, ¿quién está creando esa cultura? Porque una cosa es poner, como nosotros hemos puesto a disposición de la población de 100 millones de habitantes, la información ambiental, y otra cosa es que la consulten, la procesan y la entiendan, ¿no? Entonces, ahí ese me parece que es un tema relevante. Después vienen algo que yo llamaría razones y proporciones, ¿no? Oigan, el cianuro de las minas a cielo abierto daña, hay que prohibir las minas, ¿no? Bueno, y entonces si no se hace eso, no hay política pública. Y sí la hubo, por ejemplo, cuando se prohibió el plomo en la gasolina. Entonces, usando ese contraejemplo, yo digo, bueno, ok, pero se prohibió el plomo en la gasolina, no se prohibió la gasolina. Y en un extremo no se prohibió el uso del auto. ¿Por qué? Pues porque todos o aspiramos a tener un auto o comprendemos las bondades de tener un vehículo. En aquel entonces, vehículo a gasolina, ahora hay vehículos eléctricos y todo lo demás. Con la minería es algo igual, ¿no? Entonces, si nos vamos a la clase de razones y proporciones, pues todos queremos tener un aparato de estos. Esto me lo acaban de dar, está fabuloso, o sea, es realmente maravilloso, pero esto trae un chorro de metales en su contenido.
Y sin esos metales preciosos, no podríamos nosotros, digo preciosos porque es la denominación técnica, además de que es un objeto precioso, no podríamos tener el nivel de vida o el acceso a la información que actualmente tenemos. Entonces la minería es necesaria. Ah, bueno, sí, pero entonces que se la lleven los chinos, ¿no? O que se haga en otro lugar. Ah, bueno, en las razones y proporciones hay que ver, en medio ambiente esa es una discusión diaria, ¿no? ¿Qué actividad y cómo se pueden hacer cada una de las actividades pues, que nos dan el nivel y el confort de vida que tenemos? Y la información es importante, por eso las razones y proporciones en la discusión de problemáticas ambientales es altamente relevante, ¿no? Se puede prohibir el DDT, pero no se prohíbe la agricultura. Se puede prohibir el plomo, pero no se prohíbe el auto. Se puede prohibir el cianuro, pero no se prohíbe la minería. Entonces, todo depende de la tecnología y del acceso a la tecnología para poder producir un bien. Y ese es algo que en la estadística ambiental también hay que introducir, ¿no? Se propone un sistema de vigilancia ambiental. Tenemos muchos sistemas de vigilancia ambiental, la cosa es que se deben de conocer. Tenemos de calidad del aire, ojalá hubiera más en muchas ciudades del país, pero lo que digo en términos así generales y para ir concluyendo, es que México cuenta ya con muchos sistemas de vigilancia ambiental, algunos remotos, por ejemplo, todo el sistema de vigilancia de la biodiversidad, ¿no? Que CONABIO tiene. Todos estos registros que ya fueron mencionados aquí, que tiene el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, todos los registros que tenemos, por ejemplo, de la calidad del aire, los emisores que ahora pues no solamente emiten, más bien tienen que registrar contaminantes climáticos, contaminantes criterios, sino también contaminantes climáticos de vida corta o gases de efecto invernadero también. Entonces, sí tenemos un espectro bastante amplio y vasto de información ambiental y ahora tenemos que construir estos sistemas, vamos a decir, que sean muy dinámicos, muy georreferenciados, de megadatos, ¿no? Para poder procesar información y crear indicadores compuestos. Yo creo que ese es el nuevo reto que enfrentamos los que manejamos información ambiental. Y después esa información hay que pasarla a los políticos para que tomen decisiones. Me informa, por ejemplo, el doctor Arturo Flores, que está por allí, que es el director de este sistema maravilloso que tenemos de información ambiental, que cada vez que sacamos ahora unas infografías ambientales, sube las consultas en más o menos 500, en 500, ojalá fueran 500 millones de consultas, en 500 personas interesadas. Entonces, para concluir, además de todos los que les comenté que son nuestros retos, hay que hacer atractiva la información, porque si no la hacemos atractiva y no sale en Facebook y nos mandan el último video, mira, ya vieron cómo se ve el planeta con el CO2 moviéndose, etcétera, la gente no accesa a la información y no se crea esta cultura que comento. Bien, pues por mi parte serían mis comentarios, les agradezco que nos hayan invitado y los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy sugerentes los comentarios. Entonces pasamos ahora sí a la última participación como estaba programada en este panel, que nos acompaña Rolando Campo, que es vicepresidente del INEGI. Muchas gracias. A todos les mando un saludo del presidente del instituto, el doctor Eduardo Sojo, que no pudo estar en este panel, pero así como estuvo el vicepresidente Vélez en la inauguración, me pidió a mí que estuviera en la clausura para ver todos los dos ámbitos que tienen que ver con este taller, la parte sociodemográfica y la parte medioambiental. Voy a comentar, además, pues comentar que estoy contento porque pues si bien estoy a cargo del subsistema de geografía y medio ambiente, tengo pues una relación fuerte, soy actuario, tocó sufrir al presidente de la SUMEDE en el misma aula durante toda la carrera,
con Carlos Echarri. Entonces, pues algo tenemos, la vinculación me ha permitido tener más idea de la parte medioambiental. Voy a hablar un poco, en principio, sobre los dos primeros talleres, el de implicaciones ambientales y distribución poblacional y el de ciudades sustentables y procesos demográficos. En la mañana tuvimos una reunión de un comité técnico especializado que se acaba de crear en el instituto sobre desarrollo regional y urbano. Quiero mencionar que creo que uno de los grandes aciertos de esta administración, la del actual presidente de la República, pues es la creación de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que al final de cuentas pues concentra toda la parte del territorio en una sola dependencia en donde se pueden tomar todas las decisiones de planeación. Y dentro de este proceso, por eso en el instituto se vio la posibilidad de crear un comité técnico especializado que tuviera que ver con el desarrollo regional y urbano. Y en este ámbito estuvimos en la mañana presentando algunos temas sobre unos grupos de trabajo sobre los sistemas urbanos rurales. Se hablaba, comentaba Boris, sobre la delimitación discreta de las ciudades, ¿no? Pues bueno, a lo mejor ya no es una delimitación de ciudad, sino más bien es una delimitación territorial alrededor de las áreas metropolitanas, de lo que les está llamando ahora el gobierno federal los sistemas urbanos rurales. Se definieron 55 sistemas urbanos rurales que concentran 94 millones de habitantes, el 84% de la población, y que tiene que ver con una área geográfica que está delimitada por distancias y que ahí pues participa la parte geográfica con la delimitación y las distancias geográficas no lineales, sino más bien que tienen que ver con las ubicaciones y la cuestión orográfica del territorio, y que le permite, junto con la información que también tiene en su base el sistema de información geográfica, pues toda la parte de red de carreteras que permite toda la vinculación, que adicionalmente a eso pues tiene todo en la base geográfica, pues todo el tema del censo de población y vivienda, lo cual permite pues identificar también el nuevo DNUE que se acaba de publicar la semana pasada, pues que puede identificar en esos sistemas urbanos rurales pues toda la población que habita, cuánta población habita a 30 minutos de ese centro de población, cuánto a 90 minutos y cuántos establecimientos económicos y cuáles son las características que tienen cada uno de ellos. Es decir, todos esos elementos pues juegan con lo que estamos platicando. Ahora yo me voy a permitir invitar a este grupo, porque se creó un grupo de trabajo específico con investigadores de la UNAM, con investigadores de la UAM, con investigadores del CIDE, que están alrededor de este comité técnico especializado para ir identificando todos estos elementos, y con gente de Semarnat que también está participando en este proceso. Sí creo que pues estos elementos pues sirven y están dando algunos, creo que por eso lo digo, creo que a mí me tocó hace algunos años ser subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria y después ser director en jefe del Registro Agrario Nacional. Y siempre, desde hace 6 años, pues siempre pensé que la idea de tener concentrado todas las políticas o todos los organismos que tienen que ver con el ordenamiento territorial es fundamental para poder tener una política única sobre temas de territorio y, por supuesto, pues con la participación de la parte ambiental, ¿no? También déjenme decirles que en estos dos temas, dentro de la parte internacional, Naciones Unidas, que ya inició o está por iniciar la ronda de los censos 2020, estamos en una iniciativa geoespacial
tratando de participar en ese grupo de trabajo de Naciones Unidas para poder incorporar la geografía a la ronda de los censos poblacionales. Es decir, cómo hacer que la parte geográfica participe en la georreferenciación en esta parte de los censos de población. Es decir, por ejemplo, el Inventario Nacional de Viviendas, ¿no? Que tiene pues todo un proceso, y con el censo pudimos tener todas las variables del censo a nivel de manzana, lo cual nos da pues elementos importantísimos para la planeación, la toma de decisiones y todo lo que podemos. Imaginen que podemos ahí incorporar todos los elementos de las políticas de salud, todo lo que tuviéramos, pues bueno, esa es un poco la idea, cómo queremos hacer que la parte geoespacial o geográfica esté participando activamente en esta ronda de censos, para que las políticas para los censos de población y vivienda de la ronda 2020 pues incluyan estos elementos de georreferenciación, que nosotros lo hemos hecho aquí en México, pero pues la idea es cómo mejorar todos estos procesos, ¿no? Dentro de esta parte tuvimos nos visitó en el instituto el profesor Leonardo Martínez, que trabaja en la Universidad Iberoamericana, y hablaba sobre los temas de movilidad, ¿no? El tema de origen-destino. Y nos presentó un software que ya está aplicándose en algunos países, en Uruguay, en Chile y en otras partes, en el que tiene unos sensores a las entradas o en las calles que conectas, los pones en los semáforos, lo que sea, y toma un chip que los vehículos nuevos ya traen incluido. Entonces, pues cuando pasa, o los teléfonos celulares que ya están incluidos. Entonces ese chip identifica el vehículo de Rolando Ocampo con un número de serie, y entonces lo va siguiendo al otro sensor. Entonces hace lo que es una encuesta origen-destino, pero con una economía infinita, porque todos sabemos lo que implica hacer una encuesta de origen-destino en términos de pesos y centavos. Y entonces, si tú tuvieras unos sensores como lo tienen en algunas ciudades de América Latina, pues bueno, podrías tener un gran avance sobre este proceso para poder hacer todas estas mediciones en esos términos, ¿no? Entonces, ya lo invitamos a este grupo de trabajo del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Regional y Urbano, ¿no? Sobre los otros dos talleres, ahí voy. Bueno, aprovecho para que nos inviten también a ese comité. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, de hecho, en este comité, el vicepresidente Vélez es uno de los vocales, porque en la parte… Sí, claro. Dentro de en los otros dos talleres, el de población, salud y medio ambiente y hogares y vulnerabilidad, nomás comentar pues la importancia, como lo comentaba el subsecretario Lassi, sobre la información y la explotación de la información, pero también la necesidad, yo creo, de utilizar los registros administrativos. ¿Cómo hacer que las unidades del Estado puedan generar la información que tienen los registros administrativos, cómo puedan hacerlo de manera sistemática o eficiente para que pudieran captarse en bases de datos? Por ejemplo, yo en la parte de salud, pues imaginémonos que el Seguro Social, el ISSSTE o el sector salud, pues tienen un seguimiento de todos sus pacientes sobre los niveles de enfermedad, y el CARDEX que tienen, lo tienen registrado en una computadora que es donde les dan las citas, que es donde les dan todo el tema, o el sistema de citas que tenía el IMSS o lo que telefónico. Pues bueno, todos esos elementos son registros administrativos. La idea es cómo hacer y cómo buscar a través, y esta es una
función que tiene el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a través de los diferentes subsistemas, cómo hacer que esos elementos sean registros administrativos. Déjenme ponerles un ejemplo que ahorita estamos trabajando con la cédula de operación ambiental, la COA, que pues, es un sistema que funcionaba, que generaba, que podías bajar de la página de internet, pero no generaba bases de datos. Bueno, se está trabajando en todo un sistema complejo, en definir catálogos, en definir, en coincidir las dos diferentes áreas de las instituciones, el INEGI y Semarnat, para generar una base de datos que esa información pues tiene más de 500 variables, pero que da toda la información sobre la operación ambiental y además traerá incluido algunos módulos de gases de efecto invernadero, lo cual pues son registros administrativos que ya vamos a tener la Semarnat en particular para hacer todos sus procesos, pero el Instituto y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que podrá tener en sus bases de datos para el uso de toda la población, de toda la información. Yo terminaría, que ya me tardé, sobre el tema de la información, pues sí, ahí pues los investigadores y las universidades pues son los que nos tienen que ayudar a utilizar esta información, cómo hacer que la población tenga más acceso a la información. Tenemos un banco de datos, un laboratorio de datos en el instituto que está a disposición de todos ustedes para hacer investigación, para hacer toda la información, utilizar a nivel de microdatos toda la información, está ahí disponible. Aprovechar también, así como comentó la directora de CONAPO, también Patricia Chemor, comentarles que en la parte geoespacial, la semana de noviembre, la segunda semana de noviembre, vamos a tener una reunión latinoamericana sobre información geoespacial. Habrá una reunión para las Américas de Naciones Unidas de la Información Espacial y vamos a auspiciar México la reunión del Grupo de Observadores de la Tierra. Este es un grupo de 97 países que su base está en Ginebra, Suiza, y que se reúnen cada 2 años a nivel ministerial para ver temas ambientales, temas de imágenes satelitales, temas de desastres provocados por fenómenos naturales, toda una serie de implicaciones que tienen que ver con temas con la observación de la Tierra. Va a ser sede aquí en México, aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, pues invitarlos a todos ustedes para que también puedan ser parte de estos elementos. Yo les agradezco la atención y la paciencia y decirles pues que en el instituto estamos a sus órdenes y les dejo un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que esta sesión de cierre también ha sido muy rica, ya nos dejan más cosas que pensar en general. Antes de cerrar, en el programa dice que hay una clausura y cierre, pero yo creo que aquí sería, pero quería ver si habría algún comentario o alguna pregunta de los que fueron coorganizadores. Rosy, ¿quién nos ayuda con el micrófono? Ahí está, gracias. Si se pueden presentar. Buenas tardes a todos ustedes. Sergio Puente, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Y ante todo, bueno, felicitaros a todos ustedes por sus brillantes intervenciones y obviamente a los organizadores de este taller que atinadamente lo nombraron Información para la toma de decisiones, población y medio ambiente. En el entendido de que no se puede resolver un problema si no se conoce, pero en ocasiones hay que tener mucho cuidado también con el mar de información que en ocasiones nos desborda. Por lo tanto, es muy importante construir el dato pertinente, porque, como ha dicho, y lo reitero en muchas ocasiones, un epistemólogo francés, que no se trata de cuantificar para pensar, sino de pensar para cuantificar. Construir el dato pertinente. Y creo que sería muy importante
También hablar de toma de decisiones y formulación de políticas públicas, porque en última instancia la política pública es toma de decisiones y la no toma de decisiones es una decisión también. Pero lo más importante quizás, y eso sería el reto posterior a esta iniciativa, es la evaluación de la toma de decisión, es decir, la evaluación de la política pública. Porque podemos tener la información y los programas perfectamente sustentados, un deber ser, pero lamentablemente las decisiones tomadas en ocasiones son muy divergentes y es importante ir aprendiendo de la forma atinada en que se van tomando esas decisiones, si las metas establecidas en los programas sectoriales verdaderamente se logran en el tiempo establecido y por qué no. O sea, un proceso iterativo de generación de conocimiento de la política pública como tal, porque sería lamentable quedarnos en el deber ser, simplemente en la construcción de un dato que se exhibe bien, pero que sin embargo no sirve para una consistente toma de decisiones, una consistente política pública. Así que invitaría a los organizadores que hagamos una nueva sesión de evaluación de política pública, evaluar a los evaluadores, ¿no? Información para evaluar. Gracias, Sergio. ¿Algún otro comentario? No, bueno, pues sin más les agradezco mucho su participación, la asistencia. Quiero agradecer, bueno, como decía, a quienes participaron entusiastamente desde la discusión conceptual de este trabajo y que trabajaron como coordinadores y relatores. Fue también una relación, ya son los agradecimientos en general, una relación muy fluida. Agradecerle al equipo de INEGI, al equipo que coordina Gerardo Leiva y en particular a Ricardo Rodríguez y todos los que trabajan con ellos, porque parte de todo, muchos de los detalles de logística se facilitaron en una buena sinergia, quiero decir, con las instituciones. A las instituciones coconvocantes, este fue un evento organizado además de INEGI, el Colegio de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y con la Sociedad Mexicana de Demografía, que inaugura su nuevo presidente. También la participación y la respuesta que decía yo de otras instituciones que son muy importantes en esta discusión, Semarnat, CONAPO, el INEC, que ya no están, pero que también estuvieron en las plenarias. Y bueno, finalmente también agradecerles en el Colegio de México. Yo quiero decirles que este evento fue en paralelo con otro gran evento de historia económica que significó un estrés para todo el equipo del Colegio de México, de eventos especiales, de servicios generales y para la gente de cómputo, con todo videoconferencias, videos de ponentes, etcétera. Entonces, pues también agradecerles al equipo del CEDUA que nos regaló más de su tiempo de horario para participar, para apoyar en todo lo que fue el evento. Creo que todo salió muy bien, muy fluido. Y pues gracias en general y pues ya con eso creo que queda por clausurado el evento.